lección de aula activa vamos a hablar de unas palabras que se llaman verbos. La palabra verbo es una palabra que procede del latín, que como ya sabéis era el idioma que utilizaban los antiguos romanos y del que desciende el español. Pues la palabra verbo procede del latín verbum, y verbum en latín significaba palabra. El verbo es el motor de la lengua, es decir, la palabra más importante de nuestro lenguaje. Posiblemente podríamos hablar con otras palabras, con sustantivos, con pronombres, tal, pero las frases que construiríamos no tendrían sentido. Sin embargo, con los verbos sí que lo tienen. El verbo es el corazón, es decir, lo más importante de una oración o de una frase. Así, en este ejemplo, la naturaleza renace todas las primaveras. Renace, que es el verbo, es la parte más importante de la frase, de la oración. Sin los verbos no podríamos expresarnos bien. Por ejemplo, si dijéramos los pájaros por el aire, no tendría demasiado sentido. Le falta el verbo. Los pájaros vuelan por el aire. Sin embargo, un verbo por sí mismo, por sí solo, puede formar una oración. Si le decimos a alguien, mira, entiende lo que le estamos diciendo. Le estamos diciendo una frase completa. Gracias a los verbos sabemos lo que sucede. Por ejemplo, hoy llueve intensamente. El verbo llueve nos dice lo que está sucediendo. Los verbos saben contarnos cuándo suceden las cosas, si suceden en el presente, en el pasado o en el futuro. Por ejemplo, leo el último libro de Harry Potter. Estoy haciéndolo ahora, en el presente. He leído una novela de 500 páginas. Eso sucedió en el pasado. Leeré tu cuento lo antes posible. Esto todavía no ha sucedido, es el futuro. Hay algunos verbos que no expresan acciones, no nos dicen lo que pasa, como son, por ejemplo, el verbo ser o el verbo estar. Hoy estoy un poco triste, no estoy haciendo nada, pero me dice cuál es mi estado de ánimo. Manuel es el coordinador de mi equipo. No nos dice nada de lo que hace Manuel, pero nos dice lo que es. El nombre de los verbos se llama infinitivo. Y los infinitivos en castellano acaban en ar, como jugar, en er, como leer, o en ir, como escribir. Los verbos pueden estar en tres conjugaciones diferentes. A la primera conjugación pertenecen todos los verbos cuyo infinitivo acaba en ar. Dibujar, pensar, lavar. A la segunda conjugación pertenecen todos los verbos acabados en er. Perder, tejer, leer. A la tercera conjugación pertenecen todos los verbos acabados en ir. Presumir, vivir. Los verbos tienen dos partes. Una que se llama raíz y otra que se llama desinencia. La raíz es la parte que no cambia del verbo. Por ejemplo, en el verbo escribir, la raíz es hasta la B, escrib. Y a partir de ahí, según la forma en la que esté el verbo, pues puede cambiar. Pero scrib no cambia, la raíz no cambia. Si puedo decir escribo, escribiré, escribimos, escribís, a partir de la B
puede cambiar, pero antes es la raíz y la raíz no cambia. Sin embargo, la desinencia es la parte del verbo que cambia según la forma en la que esté. Así, escribo, o escribiré, o escribimos, o escribisteis, o iré, imos, isteis, etcétera, etcétera, es la desinencia, es la parte del verbo que cambia. La raíz es la parte anterior y siempre permanece igual. Script, script, script. Ahora vamos a ver por último los verbos en un texto. Este texto pertenece a una autora española llamada Carmen Martín Gaite y el libro se titula Caperucita en Manhattan. Vamos a ir leyendo y vamos a ir viendo dónde están los verbos. La ciudad de Nueva York siempre aparece, verbo aparecer, segunda conjugación. Muy confusa en los atlas geográficos y al llegar, verbo de la primera conjugación, acaba en ar. Se forma, formar, verbo de la primera conjugación. Uno, un poco de lío. Está, verbo estar, primera conjugación, compuesta por diversos distritos, pero el más conocido, conocido es del verbo conocer, de todos es Manhattan, el que impone, del verbo imponer, segunda conjugación, su ley a los demás, y los empequeñece, verbo empequeñecer, hacer más pequeño, segunda conjugación, y los deslumbra, verbo deslumbrar, primera conjugación, sale, verbo salir, tercera conjugación, en las guías turísticas y en el cine y en las novelas. Mucha gente se cree, verbo creer, segunda conjugación, que Manhattan es Nueva York, es verbo ser, segunda conjugación. Nueva York, cuando simplemente forma, verbo formar, primera conjugación, parte de Nueva York, una parte especial, eso sí. Y estos son los verbos que contiene este texto. Ahora espero que tú sepas reconocer los verbos en un texto, saber a qué conjugación pertenecen y distinguir su raíz de su desinencia.